Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, un poco con distintas naciones, y vamos a invocar al Espíritu para que sea Él el que me ayude a mí a poner hoy un poco de luz sobre este tema que me ha tocado, sobre este rollo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, es para mí una alegría haber comenzado a formar parte de este encuentro y poder compartir con tantos hermanos de tantas naciones que hemos tenido la gracia de haber vivido un cursillo, de haber tenido esos 4 días que nos hicieron encontrar con nosotros mismos, con Cristo, con los hermanos. Y el tema que me toca hoy a mí tratar es el clericalismo. Justamente este tema es un tema muy querido y muy tratado por el Papa Francisco. O sea, el Papa Francisco justamente ya en su documento, cuando comienza su pontificado, hablando de los laicos, ¿no es cierto?, habla de el tema de que a veces el clericalismo, o sea, el clero, la jerarquía, no deja crecer, no deja participar, no escucha, a veces, ¿no es cierto?, los laicos, ¿no? Un poco el clericalismo se parecería al tema del fariseísmo cuando hablamos de la piedad, o sea, aquellos que se la saben todas, aquellos que tienen, ¿no es cierto?, una autoridad no para servir, sino a veces para dominar, o una autoridad que es justamente para justificar, ¿no es cierto?, sus errores, y a veces, ¿no es cierto?, para juzgar, para condenar, para cerrar, más que para abrir, y sobre todo basándose mucho en estructuras, y a veces estructuras que cierran las puertas al hombre, a la persona. Una iglesia que en vez de incluir, excluye. Y justamente el Papa Francisco, hablándonos de esta iglesia, de esta comunidad en salida, nos llama a abrir, ¿no es cierto?, las puertas, abrir las puertas del corazón, primero de todo, y abrir las puertas, ¿no es cierto?, también de la comunidad. Y nos habla de trabajar un poco hacia adentro, para que no sea una iglesia autorreferencial, que se mira a sí misma y se queda con los que ya están, sino que nos invita justamente a salir para ir al encuentro de las periferias, ¿no es cierto?, de las periferias humanas, de las personas que están más alejadas y de las personas que están sufriendo. El Papa dice que la iglesia es como una tienda de campaña, donde estamos recibiendo heridos, donde estamos recibiendo personas con dolores, con sufrimientos, con dificultades, en un mundo bastante complejo, donde prima el individualismo, donde muchas veces, ¿no es cierto?, el consumismo nos hace estar distraídos, donde a veces, un poco, como decía Eduardo, la verdadera religión se vuelve religiosidad, o se hace solamente una práctica, y no llega realmente a calar en nuestra vida. Si ustedes me dicen qué es un sacerdote, o sea, el sacerdote, o sea, qué sería el no clericalismo, y bueno, hay que hacer un cambio de visión de la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia antes era un poco piramidal, ¿no es cierto? Venía de arriba hacia abajo, y lo último eran las bases, y a veces hasta no había casi una definición de laico, eran los que, la masa, el común. Y bueno, gracias al Concilio Vaticano II cambia, ¿no es cierto?, esta visión, y entramos justamente en la visión de iglesia, pueblo de Dios, y donde todos, como dice San Pablo, tenemos misiones distintas, funciones distintas, pero nadie está sobre el otro, ¿no? O sea, nadie tiene poder en el sentido, como diría Jesús, de los poderosos de este mundo, ¿no?, que dominan, que explotan, que usan, sino que para Jesús el poder, ¿no es cierto?, es servicio.
y justamente él siempre trató de ocupar el último lugar, ¿no? Y el signo más grande es la entrega, ¿no es cierto?, en la cruz, donde Él da la vida por nosotros, no nos manda a nosotros a dar la vida por Él, y donde lo vemos en la última cena lavar los pies a los apóstoles, ¿no? Donde decía que los primeros tienen que ser los últimos y los últimos los primeros. Entonces, el sacerdote es alguien del pueblo, elegido del pueblo, y como dice el Papa Francisco, no tenemos que olvidarnos nunca de que somos parte de ese pueblo. Que ser sacerdotes no implica tener poder sobre nadie, ni sentirnos, como dice el Papa Francisco, patrones de estancia, sino que somos servidores, servidores justamente para lo que es el encuentro de los hermanos con la gracia, o sea, tratar, ¿no es cierto?, justamente de acompañar, no de empujar ni de abandonar, ¿no?, sino acompañar, que es lo más difícil, y tratar, ¿no es cierto?, siempre de tener esa actitud del anuncio de la palabra, del consuelo, de consolar con la palabra, de consolar con los sacramentos, de consolar con la oración. Entonces, nuestra misión no es estar por encima de nadie, ni es mandar, sino que justamente servir, servir desde la comunicación de la gracia. Diría Eduardo, nosotros estamos en la gasolinera, ¿no es cierto? Y ustedes vienen a cargar nafta, por decir así, a la gasolinera, y sería terrible que se quedaran una vez que tienen el auto lleno de gasolina adentro, ¿no es cierto?, del templo, de la gasolinera, y no salieron hacia afuera. Entonces, yo pienso que no es cuestión de que para hablar del laico haya que hablar contra el sacerdocio, o para hablar del sacerdocio disminuir la misión del laico, sino que somos tareas complementarias, como en un cuerpo. O sea, cada uno de nosotros tenemos una misión, nosotros necesitamos, los sacerdotes de los laicos, y cuánto se necesita, cuánto ayudan los laicos. Yo se los digo en mi vida, charlar, escuchar, sobre todo tener amistad con los laicos, ¿no? No siempre desde un lado paternalista, sino de hermano, o sea, de hermano que a veces necesita ayuda, y a mí me han ayudado mucho, muchos hermanos, para ayudarme a ver a veces cosas que tenía que cambiar, cosas que tenía que mejorar, ayudarme, ¿no es cierto?, en el escucharme cuando a veces me veían con dificultades, y la visión del laico al sacerdote lo ayuda muchísimo, porque ustedes están en el mundo, ¿no es cierto?, en el mundo en el sentido de en la actividad, en los distintos ambientes, y a veces nosotros podemos correr el riesgo de no estar dentro, ¿no es cierto?, del mundo. Ustedes, ¿no es cierto?, son un poco la presencia de la iglesia en el mundo, y son la mayoría. La iglesia, como dice el Papa Juan Pablo II, no es clerical, sino que es laical, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque justamente la mayoría es el pueblo, son los laicos, y nosotros somos una minoría, que estamos al servicio, ¿no? Y justamente este servicio hace que no nos olvidemos que tenemos esa función. Y yo pienso que a mí me hubiera encantado, ¿no es cierto? Yo creo que nunca hubo, no sé, ustedes por ahí me corrigen que saben más, alguna reunión de Eduardo con los sacerdotes solamente, ¿no? O sea, a mí me hubiera encantado que Eduardo hubiera dejado algo para los sacerdotes, algo que hubiera tenido un encuentro con los sacerdotes un poco para ayudarnos, enseñarnos, acompañarnos en lo que es nuestra función, nuestra misión dentro de un equipo, ¿no? Y a veces, ¿no es cierto?, o sea, todo a veces cae un poco sobre el asesor, o decisiones, ¿no es cierto?, que a veces dejan solamente al asesor, y que es necesario que el asesor escuche, porque nosotros por ser sacerdote no tenemos la lámpara de Aladino, ni tenemos el espíritu personal solo para nosotros, sino que justamente el espíritu habla y obra en todos los laicos, en todos los cristianos, en todas las personas, ¿no? Y es muy importante escuchar justamente a los demás, ¿no? Escuchar para ver si lo que uno en la oración está sintiendo en los distintos momentos de la vida, y sobre todo cuando hablamos de un servicio, como es, ¿no es cierto?, el movimiento de cursillos,
que realmente todos, porque todos tienen la posibilidad de recibir esa fuerza y esa luz del Espíritu, que nos ayuda a que todos podamos agarrar para el lado que el Espíritu quiere y que el Señor quiere, ¿no? A mí me ha servido mucho, ¿no es cierto?, a lo largo de estos años de cursillo, ir viendo esta visión de la iglesia de apertura, ¿no? A mí me dolía mucho cuando yo empecé cursillos, tenía 27 años nada más, en Río Cuarto, en Córdoba, no había un asesor segundo, el asesor primero yo era un curita joven, y me dice, ¿no querés venir a un cursillo a ayudarme? No tengo asesor. Y yo, ¿qué es eso? Entonces, bueno, me explicó y empecé a hacer el precursillo con el equipo que estaba preparando. Y bueno, llegué a mi cursillo, a mi primer cursillo, y que iba haciendo las partes que me tocaban como asesor segundo, con la ayuda del asesor primero, y lo iba viviendo, ¿no? A mí me maravilló mucho la conversión, ¿no es cierto?, de las personas, me maravilló mucho la unión del equipo, la alegría, el servicio, la atención al otro, ¿no? El acompañar ese pasillo, ¿no? Ese estar con el otro, ese compartir con el otro, me ayudó muchísimo y me ayudó muchísimo también a mí a ver mi sacerdocio. Pero claro, yo hice el cursillo sin saber nada de Eduardo, porque en los cursillos no se hablaba de Eduardo, no se hablaba del fundador, se hablaba de cursillos, del movimiento, nos daban a veces, ¿no es cierto?, algunos libros que eran de Monseñor Hervás o rollos, ¿no es cierto?, preparados, pero había algo de ideas fundamentales también. Así que bueno, yo no lo conocía a Eduardo, hasta que tuve la gracia de que se hizo una jornada del carisma, me acuerdo que vino Meloni con un grupo de gente de distintos lugares, hicimos ese encuentro y ahí descubrí a Eduardo, o sea, ahí conocí a Eduardo y ahí empecé a entender y a comprender muchísimas cosas, ¿no es cierto?, del cursillo, o sea, de lo que era realmente el carisma, este don que Eduardo recibió gratuitamente, ¿no es cierto?, y que trató de llevarlo siendo fiel al Espíritu Santo, ¿no? Y de ir logrando hacer que en la iglesia se fuera comprendiendo esto que el Señor le pedía, ¿no? Sobre todo, hacer descubrir, ¿no es cierto?, de que Dios nos ama, y que es lo más importante, ¿no? O sea, que Dios ama a todos, que para Dios no hay nadie que quede excluido, ¿no? Y esta búsqueda, ¿no es cierto?, de las personas más alejadas. Claro, cuando yo vivía mis cursillos, viví mi cursillo y por bastantes años veía que si no iba el hombre no podía ir la mujer, veía que los separados, ¿no es cierto?, no podían ir, se estaban vueltos a unir, veía que había una edad de jóvenes que podían, hasta una edad podían ir, y menores de esa edad para abajo no. Veía, ¿no es cierto?, así, muchas si no estaban bautizados no podían ir, si no estaban, yo tengo una pareja que se casaron por iglesia para poder ir a un cursillo. O sea que primero tuvieron que casarse por iglesia porque si no se casaban por iglesia, cuando los invitaban les decía no podés ir a un cursillo. Y eso a mí realmente me chocaba, y yo pensaba que en un mundo de hoy, ¿no es cierto?, ante las circunstancias de hoy, justamente tenemos que ir a los más alejados y sabemos que el matrimonio está pasando un momento de crisis muy grande, que mucha gente no se casa, que mucha gente, ¿no es cierto?, vive en concubinato, que no se conoce mucho a Jesús, o sea, que no hay un conocimiento de Jesús. Ciertamente no es la época de Eduardo, que cuando la gente iba, eran alejados, pero que tenían una formación cristiana, que tenían, ¿no es cierto?, un cristianismo errado, frío, quizás, ¿no es cierto?, de un Cristo más muerto que vivo, de muchas normas, de muchas estructuras, de mucho clericalismo. Hoy, el hombre de hoy, ¿no es cierto?, es totalmente distinto. Nos encontramos con gente que no conoce a Cristo, con gente que no tiene ni idea, y que lo que conoce de Cristo, a veces lo conoce, ¿no es cierto?, mal presentado, ¿no? O sea, porque
han querido acercarse a la iglesia y en vez de recibir una apertura, en vez de recibir, ¿no es cierto?, una cercanía, de respetar que las personas, como dice Eduardo, estamos en proceso, dentro de un proceso que se está procesando. Entonces, cuando llega el momento de decir quién puede ir al cursillo, ¿no? Y ahí se empiezan a poner un montón de estructuras y de cosas que yo les decía a veces que yo no sé si cuando yo viví el cursillo, en los primeros años que no vivía todavía esta apertura, yo decía, ¿podrá ir Jesucristo al cursillo? ¿Podrá ir la Virgen a ser capacitado como para poder hacerlo? O sea, porque eran tantas las cosas que se pedían, los requisitos que se pedían. Una cosa que a mí me molestaba mucho cuando yo era asesor segundo, que había empezado, ¿no es cierto?, a hacer el precursillo, es cuando se empezaba a hablar de la gente, cuando se hacían fichas, ¿no es cierto?, con un montón de preguntas sobre la vida personal, y se hablaba de la gente, y a veces hasta se contaban sus pecados, sus errores, sus cosas, y por ahí esa persona después no iba, o por ahí esa persona, y cuando vos decís, ¿y por qué hacen eso? Y no lo hacemos porque para que en los rollos le podamos dar justamente el golpe o la palabra o lo que necesitan. Yo les decía, pero escúchenme, los seres humanos somos todos humanos y todos tenemos las mismas dificultades, todos tenemos los mismos problemas, no es necesario que yo conozca la vida de alguien o me meta en la privacidad de alguien, por más que le pongan entre nombres después un sigilo, para hablar de alguien que no está. Yo no me hubiera gustado para nada que alguien hubiera estado hablando de mí sin que yo tenga ni arte ni parte, aunque lo quisieran hacer por un bien, porque el fin no justifica los medios. Y sin embargo, empezaban a poner notas, ¿no es cierto? Este es cristiano, más, menos, menos, más. Bueno, yo les digo que en ese momento, cuando empezaron a hacer eso en mi primer precursillo, les dije, discúlpenme, yo me voy a dormir la siesta, cuando terminan esto me avisan y vengo, porque no me gustó para nada eso, ¿no? Que ustedes me digan que en una ficha me puedan poner algunas cosas del carácter y temperamento, cosas que no toquen a la vida privada de la persona, a los pecados de la persona. O sea, porque la persona, como decía Eduardo, hay que respetarla mucho, y es mucho más lo que no se ve que lo que se ve. Y entonces, justamente, por ejemplo, eso fue una cosa que nosotros después cuando acá en nuestra arquidiócesis empezamos a abrir, ¿no es cierto?, el cursillo, fue una cosa que ahora sí hacemos una ficha, pero una ficha muy sencilla, donde no nos metemos en la vida de la persona y donde es la visión de un padrino, como se dice, que puede tener una visión muy subjetiva, ¿no? Y que después, bueno, eso quedaba con el sacerdote y después se quemaba y había un montón de ritos y de cosas que yo me di cuenta que después, cuando uno deja obrar al espíritu, el espíritu en el rollo va a decir o va a hacer lo necesario para la gente que está ahí. Porque el que lleva a la gente a cursillo es Jesús, no somos nosotros. Y el problema es que a veces cuando entramos en el clericalismo, que sería un poco poner estructuras, hacer tantas estructuras, y quién puede ir y quién no puede ir, y yo siempre digo que quién va al cursillo, el que el Señor quiere que vaya. ¿Y cuándo va? En el momento que el Señor quiere que vaya. Yo cuando empieza el cursillo siempre les digo, ¿no es cierto?, a los que están ahí, ¿no es cierto?, ustedes están acá porque Él quiso que estuvieran. Cuando decimos, no fueron las circunstancias, no fue la persona la que te invitó, que dicen en el rollo preliminar, sino que fue el Señor el que te invitó. Ahora, es verdad que es el Señor el que invita, lo dejamos al Señor invitar, lo dejamos a Jesús invitar, o son nuestras visiones y nuestras cosas y el pensar que esta persona sí, que esta persona no, que esta persona no. Yo he tenido personas que han ido al cursillo, que a veces yo decía, esta persona no. He tenido personas que han ido con problemas de adicciones, personas que en el cursillo tenían problemas de droga y no podían estar a veces en la sala de rollo y entraban y salían. Y sin embargo, esas personas, gracias a haberlas aceptado, han hecho su camino, se han recuperado y hoy son unos dirigentes increíbles. Y si yo me hubiera dejado llevar por mis criterios, no los criterios de Jesús, porque Jesús es para todos y Jesús quiere que abramos las puertas a todos y que tenemos que realmente llegar a los más alejados, y los más alejados muchas veces no tienen todos los papeles en regla, según las estructuras nuestras. Pero sin embargo, el Señor quiere trabajar en ellos y va haciendo un proceso.
va siendo un proceso. Yo he tenido personas que han venido separadas, que estaban separadas, juntadas en una segunda oportunidad, y la mayoría, muchos de ellos, su matrimonio era nulo, y no sabían porque nunca le había hablado nada de la nulidad. Y si yo me pregunto por qué ese matrimonio se casó por iglesia o recibió el sacramento del matrimonio, me encuentro que quizás detrás hubo una falla nuestra como iglesia, que no los formamos, que no los acompañamos, que no hicimos que tuvieran realmente una preparación, ¿no es cierto?, no inmediata, al último momento, un cursito, ¿no es cierto?, para casarse, sino que, bueno, se quisieron casar, hicimos unas preguntas, les dimos una charla más o menos y se casaron. Entonces, esas personas son totalmente responsables, son capaces de hacer lo que hicieron. Y muchas veces este tema de la nulidad era un tema que no se hablaba. El Papa Francisco fue el que lo trajo de vuelta, ¿no es cierto?, y que pidió que se hicieran los juicios más fáciles, más rápidos, no tan costosos, que la gente realmente, porque hay mucha gente que sufre, a veces, ¿no es cierto?, con un acto o con un sacramento que no fue nunca sacramento, y que a veces los dejamos afuera, y tienen la posibilidad, al encontrarse con Cristo y con la gracia, con Él, de poder ir cambiando. Y que a veces el clericalismo, si ustedes me dicen qué es lo que hace, no deja actuar a Jesús. O sea, no le dejamos llegar la gente a Jesús. El Papa Francisco, una vez comentando, decía que la primera vez que se hizo el clericalismo fue, ¿no es cierto?, cuando las madres iban con los niños a llevárselos a Jesús, y salieron los apóstoles y dijeron, no lo molesten porque el Señor está descansando. Y el Señor salió de atrás y dijo, dejen que los niños vengan a mí, ¿no? O sea, el clericalismo no es algo que esté solamente en los curas. Hay veces que los curas hemos hecho laicos clericalistas, laicos que cierran, laicos que están llenos de estructuras, laicos que, como yo les digo siempre a mis hermanos y me digo a mí mismo, ¿cómo llegaste vos al cursillo? Vos eras una persona que realmente tenías todo claro, eras un dirigente, tenías todas las luces, vivías en gracia, tenías a Cristo. Y el Señor te llamó gratuitamente y te hizo encontrar con el Señor. Ahora a veces esos laicos que llegaron, ¿no es cierto?, sin nada o con unas ideas muy mezcladas o con una vida muy lejos, cuando van creciendo, cuando entran en el movimiento, entienden que ser dirigentes, ¿no es cierto?, es también dictaminar quién entra, quién va, quién sale, quién no entra, quién puede comulgar, quién no puede comulgar, quién puede ser rector, quién no puede ser rector, quién puede ser auxiliar, quién no puede ser auxiliar. Y a veces se resume o se queda en un pequeño grupo que son siempre los mismos. Yo cuando llegué a nuestra diócesis acá de Mercedes Luján, había 5 o 6 rectores, pongámosle 10, y esos se iban repitiendo porque ya estaban formados, que a su vez tenían su equipo ya armado, de dirigentes muy formados, y después tenían alguno nuevo que lo llevaban para que participara, pero que tampoco le daban mucha importancia, mucho rol. Y entonces, cuando yo llegué un poco a la diócesis, vi que era necesario abrir y que ser rector, ser auxiliar, ser dirigente, no es que hay que tener un montón de chapas o de títulos sino que hay que tener una vida de piedad, de estudio y de acción. Y hay veces que hay gente nueva que con poco tiempo entienden y viven la piedad, el estudio, la acción. Y hay veces que hay dirigentes que tienen, y que lo dicen, lo declaman y tienen unos rollos bárbaros de piedad, estudio y acción, pero que cuando uno ve la forma de actuar o la forma de pensar, se encuentra, ¿no es cierto?, con gente muy cerrada, con gente, ¿no es cierto?, muy estructurada, con muchas, más que abrir puertas, como dicen, ¿no es cierto?, el Papa Francisco, en vez de abrirle las puertas al hombre, le cierran las puertas al hombre, ¿no? Y el hombre es el hombre y sus circunstancias y el hombre actual. Y entonces necesitamos acercarnos y acercar a esos hermanos. Y es lo mismo en el equipo, ¿no es cierto? O sea, nosotros hemos abierto los equipos, ¿no es cierto?, para que todos puedan participar. Yo les digo una experiencia mía, hay gente que hoy haciendo un cursillo, como está la situación, ¿no es cierto?, de la sociedad, un cursillo no le basta, un cursillo no basta. Y quizás van de nuevo como auxiliares, y ahí recién hacen su primer cursillo. Y por ahí van un tercero,
¿no es cierto?, de auxiliares, y van creciendo, y van creciendo. Y ustedes me dicen, y bueno, pero no hay solamente cursillo, hay poscursillo, es cierto, hay poscursillo también, ¿eh? Pero hay veces que hasta el primer cursillo no lo han podido vivir por la situación en la que estamos, ¿no? O sea, porque son personas que no tienen, ¿no es cierto?, a veces ningún conocimiento, que es la mayoría, que asistimos, por ejemplo, muchos que a veces vienen de colegios católicos, que dicen, yo fui a un colegio católico, fui a un colegio de curas, fui a un colegio de monjas, y yo digo, va a ser más difícil todavía, ¿no es cierto?, la tarea, porque a veces vienen deformados en vez de formados. Vienen, ¿no es cierto?, que salen, ¿no es cierto?, de nuestros colegios, que todo un cuestionamiento de una iglesia nueva, que tenemos que empezar a abrirnos, a ver qué hemos hecho de nuestros colegios católicos, que llegan a veces personas con... Y no hay nada peor que creerse cristiano, ¿no es cierto? O sea, a mí me encanta, ¿no es cierto?, cuando estuve en Mallorca y fui a la tumba de Eduardo, y vi que ahí estaba, ¿no es cierto?, que su título no era ni fundador del movimiento, ni rector 80 veces, o haber escrito libros, o haber cosas, sino que decía un aprendiz de cristiano, ¿no? O sea, alguien que, como yo les decía, cuando escuché el domingo pasado, no, el anterior domingo, a la gente de Mallorca, yo no tuve la gracia de conocerlo a Eduardo, lo pude conocer en esa jornada metodológica de carisma que me hizo que yo empezara, ¿no es cierto?, como sacerdote, a conocer al fundador, y me parece, ¿no es cierto?, una persona, como yo siempre digo, un adelantado, ¿no? Y me parece, a veces yo se los dije alguna vez, no sé si Francisco leyó a Eduardo o Eduardo leyó a Francisco, pero están en una consonancia, ¿no es cierto?, en una apertura total. Cuando yo estuve en Mallorca y me contaban ese servicio de Eduardo de llevarle la pastilla a esa persona alcohólica, de ese acompañarlo, ese Eduardo que quería llevar a los presos a hacer cursillo, o sea, y que él se ofrecía como para poder sacarlos, como para que pudieran hacerlo, ¿no? O sea, alguien que realmente iba a las periferias y que sacó, ¿no es cierto?, adelante, y que tuvo que luchar con el clericalismo, ¿no? O sea, una iglesia que en ese tiempo, justamente, la última palabra o la palabra la tenía, ¿no es cierto?, un sacerdote, ¿no? Y bueno, si era obispo todavía, ¿no es cierto?, más, y que justo por ese clericalismo Eduardo tuvo que estar confinado, Eduardo tuvo que estar, no poder participar de las ultrellas, no poder participar. Y en cambio, si hubiera habido una humildad de parte de los sacerdotes, que ciertamente hubo, porque algunos sacerdotes lo escuchaban, y cuando los cursillos empezaron eran muchos, ¿no es cierto?, los sacerdotes y los cursillos que se hacían, me contaba Cisco, en el mismo momento, ¿no es cierto?, en distintos pueblos, y que esto, bueno, fue una efervescencia, ¿no es cierto?, fue una cosa muy grande, y que, bueno, que lo seguían y que después tuvieron que dejar o fueron cerrados. Pero yo lo que noto que Eduardo siempre, ¿no es cierto?, tuvo respeto por la jerarquía, ¿eh? O sea, un respeto, pero que no hizo que dejara de decir lo que tenía que decir cuando lo tenía que decir. Porque no es que el laico tiene que congraciarse con el cura y tratar, ¿no es cierto?, de tratarlo con una deferencia distinta a lo que tratamos a los demás, ¿no? A mí me encanta, ¿no es cierto?, que dice, cuando los obispos fueron a hacer el cursillo, y les dijo, ¿qué podemos hacer nosotros, Eduardo? Sirvan las mesas, ¿no es cierto? Y a mí, ¿saben una cosa que me llama la atención cuando yo sirvo las mesas? Cómo la gente se queda admirada de que un cura sirva. Y yo digo, qué mal estaremos para que no nos puedan identificar con el servicio. ¿Qué imagen habremos dado del sacerdote que cuando nos ven servir se quedan maravillados o se quedan, ¿no es cierto?, admirados? Y justamente nuestra tarea es esa, ¿no? O sea, y qué feo es cuando uno ve, ¿no es cierto?, que hay laicos que te adulan o laicos que en vez de ayudarte a ser servidor, ¿no es cierto?, te tratan como con cierta deferencia, que a veces es un poco rezago de la formación que nos dieron, ¿no? O sea, porque ustedes vieron que el sacerdote es un elegido, que hay una vocación sacerdotal, que nosotros somos los elegidos, y parece,
Pero yo digo, elegidos también sos vos que sos esposa, y vos que sos esposo, y vos que tenés padre, que el sacerdote es el sacrificado, ¿no es cierto? Y yo le digo a los seminaristas que ha dado clases en el seminario de 27 años, ¿quién hace más sacrificio? Un muchacho de la edad de ustedes que está en la universidad corriendo, que tiene que ir a trabajar, que después tiene que volver a estudiar, uno que se casa y anda arriba de un tren porque tiene que llegar a la fábrica, y nosotros que estamos en el seminario. Entonces, no presentemos a los sacerdotes como que somos las víctimas o los sacrificados o los elegidos, porque eso deforma a la gente y la gente entonces después nos mira a nosotros como lo que no somos. Y nosotros simplemente somos hermanos como los demás. Y si nos ponen el título de padre, que es el único que nos cabe bien, es justamente para que seamos padres, no paternalistas, sino padres. ¿Está? Paternalista es el padre del tiempo de antes, ¿no es cierto? Que dominaba, que mandaba, que era la última voz, que había que callarse aunque uno tuviera algo que decir, o algo que opinar, o algo que preguntar. Pero hoy un padre es totalmente distinto. Un padre es alguien que dice, acá estoy. Un padre es alguien que no presiona, alguien que escucha, alguien que sabe que no tiene, ¿no es cierto?, la última palabra, y que tiene que escuchar, y que muchas veces, escuchando a los laicos, a nosotros nos ayuda mucho. Como también, yo les decía el otro día, los laicos necesitan, haciendo los rollos, las meditaciones de la mañana, se necesita un poco la dirección espiritual. O sea, dirección, mal dicho, acompañamiento espiritual se llama hoy, porque el sacerdote no dirige. Hay gente que dice, a mí me dijo mi director espiritual que tu director espiritual no tiene derecho a dirigir nada, vos sos el que tenés que tomar las decisiones, vos tenés una libertad. Y esa libertad, como dice el Papa Francisco, y diría Eduardo, no hay que coartarla, hay que respetarla, hay que dejar que la persona vaya haciendo su proceso, pero sí que sienta que hay un sacerdote que lo está acompañando, que cuando me necesita, estoy, y que cuando yo lo necesito, él también está, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no es cierto? Y a veces también lo que veo, o a veces me ha molestado un poco, es como que lo que pasa con nosotros los curas, a veces pasa con los laicos, porque hay laicos que son clericalistas. O sea, clericalistas ¿en qué sentido? En que también asumen a veces ser dirigentes, o la dirigencia, ¿no es cierto?, como una forma de poder, como una forma de imponer, como una forma de autoritarismo. Y ser presidente de un movimiento, o ser presidente nacional, y todos los títulos que nos ponemos y se ponen, no justifica de que uno no escuche, de que uno no se abra, y de que uno no abra también, ¿no es cierto?, la voz al Papa Francisco, que justamente nos está haciendo hacer una iglesia abierta, una iglesia que incluye, que no excluye. En la iglesia hay lugar para todos, para todos. Y en nuestro movimiento, yo pienso que Eduardo quiere que haya lugar y espacio para todos, sin que quede nadie excluido. Y nosotros muchas veces hemos excluido gente, hemos dejado gente. Yo he tenido mujeres que han venido a hacer cursillo hace poco acá, me decían, padre, dice, yo quise hacer cursillo, pero mi marido no quiso ir, a mí no me dejaron y ahora vengo que soy viuda, ¿no es cierto? Y que no sé cuántos años tenía. Y yo decía, lo que a esta mujer le hicieron perder por una estructura, ¿no? O sea, por una estructura, y son, o sea, el clericalismo hace de estupideces, de normas estúpidas, dogmas. Y los dogmas, que es la misericordia, por decir así, ustedes me dicen, ¿cuál es el dogma más grande? La misericordia, ¿no? O sea, el ser misericordioso, y el ser misericordioso, ¿qué dice? Una medida ancha, amplia, desbordante, ser comprensivos. Yo justamente esta mañana predicaba hablando de el justo es amigo de los hombres, y es palabra de Dios, es amigo de los hombres, ¿no? Que muchas veces nosotros somos bastón, no, somos palo. ¿Por qué? Porque estamos separando, estamos juzgando, estamos criticando, estamos diciendo este sí, este no, el otro no. No, cuando tenemos que ser bastón para acompañar, para ayudar, para abrir puertas, para respetar los tiempos y la libertad, ¿no es cierto? Como lo hace Cristo con nosotros. Tener, ¿no es cierto?, esa misma misericordia. Entonces uno a veces por ahí se plantea y dice, esta persona, porque a mí me ha pasado en cursillos, que ha venido gente que uno decía, no sé, una vez vino un muchacho con depresión,
totalmente depresivo, con pastillas, con un montón de cosas. Y yo decía, ¿este chico qué hace acá? ¿O este chico le servirá el cursillo? Ese chico, el último día, pudo hablar, pudo sonreír, pudo sentirse querido, pudo encontrarse con Cristo. Y cuando salió, ¿saben la cantidad de hermanos que trajo? Y si hubiera sido por las estructuras, ese chico no hubiera podido entrar. Y tampoco hubiera podido entrar, ¿no es cierto?, Jorge, que el otro día algunos de ustedes lo escucharon, que cuando hizo su testimonio estaba separado, estaba en la droga, y sin embargo hizo un cambio que después de su cursillo, años que no se droga, pero no solamente que no se droga, sino que es un dirigente que trabaja en el ambiente, que está, ¿no es cierto?, en actividad con todos, ¿no es cierto?, que está abierto a todos. Entonces, hoy se necesita justamente, ¿no es cierto? Yo pienso esto de ser como Jesús. O sea, yo que me di cuenta en el cursillo, me di cuenta de que el que hace las cosas es Jesús. Y que nosotros somos simplemente instrumentos para que la persona se encuentre con Jesús. Y que no lo podemos reemplazar a Jesús. Y que no lo tenemos que querer tampoco reemplazar. Y decidir por Él, que es el que realmente con su espíritu sabe las circunstancias de la persona, el momento de la persona, cuándo la persona tiene que ir. Y cómo realmente, ¿no es cierto?, cuando uno lo deja a Jesús actuar, hace maravillas, hace maravillas. Yo me acuerdo, por contarles algunas experiencias, ¿no? Una vez yo llegué al cursillo y había una chica que estaba en el cursillo de dirigente, de auxiliar, y cuando yo la vi dije, ¿cómo trajeron a esta? Mi juicio humano, ¿ven? ¿Cómo está esta persona dentro del equipo? En un momento, una de las nuevas se quiere ir. Bueno, se acercan para hablarle, va uno, va otro, me llaman a mí también, hablo yo, ella se quería ir. Y esta chica, que yo digo, ¿qué hace acá adentro? La llevó a esta nueva al sagrario y la puso frente a Jesús. Y la chica salió con ella, con esta auxiliar, y se quedó. Entonces Jesús me respondió, ¿ves por qué estaba esta auxiliar? ¿Ves cómo cada uno es importante? ¿Ves como que vos no podés ponerte a juzgar quién sí, quién no, quién esto, quién lo otro? Porque a veces, ¿no es cierto?, podemos correr el riesgo de un movimiento que vaya de acuerdo a los criterios, ¿no es cierto?, de la autoridad que le toca o que le compete, ¿no? Y yo pienso que para eso justamente hay un carisma y para eso, ¿no es cierto?, hay un fundador. Y para eso hay una persona como Eduardo Bonín que cuando uno lo lee, cuando uno lo escucha, cuando uno ve el fruto, ¿no es cierto?, de su obra, realmente se da cuenta de que era una persona. Pero Eduardo nunca aconsejaba, Eduardo nunca corregía, Eduardo escuchaba, Eduardo esperaba, Eduardo rezaba, Eduardo sonreía, Eduardo era un afecto, un cariño, nunca dictó cátedras y siempre respetó a las personas. Y eso me lo enseñaron los cursistas de Mallorca. Me lo enseñaron ellos hablando con Cisco, que realmente yo cuando lo veo es un poco como verlo a Eduardo, ¿no? Y a todos esos jóvenes, adultos, que vivieron, que estuvieron cerca y que lo que te decían era siempre eso, ¿no? No dejaba de decir la verdad y no dejaba de jugarse. Cuando le quisieron hacer firmar que él no era el fundador y el obispo le pedía que firmara que él no era el fundador, él lo rezó, él se acercó a un sacerdote, el sacerdote le dijo, nadie le puede obligar a usted a mentir, ni un obispo le puede hacer firmar para que usted mienta. Entonces Eduardo, con mucho respeto, porque era muy respetuoso, no del obispo, del cura, era respetuoso del obispo, del cura, del laico, del que sea, porque si tenemos deferencia para con los sacerdotes, tenemos que tener deferencia para con todos, ¿no? Yo hablaba con alguien de ustedes y me decían, cuando hay un sacerdote, primero se sirve al sacerdote. ¿Por qué primero al sacerdote? ¿Y por qué a veces ese trato distinto, ¿no?, hacia nosotros si somos iguales que los demás? Entonces después, cuando nosotros nos presentamos como los elegidos,
yo cuando alguien sale del cursillo, discúlpenme que se lo diga, ¿no? Y me dice, salgo enamorado del sacerdote, descubrí al sacerdote. Y yo me quedo pensando, ¿habrás descubierto el matrimonio? ¿Habrás descubierto a tu esposo? ¿Habrás descubierto a tu esposa? Porque a mí me encantaría que salgan laicos del cursillo enamorados del matrimonio, enamorados del sacramento del matrimonio, no enamorados del cura, no enamorados del sacramento del cura. Yo, cuando a veces en los rollos del cura, el cura cuenta, ¿no es cierto?, y presenta la soledad del sacerdote, yo digo siempre, yo no tengo tiempo de estar solo porque tengo tanto trabajo, que pienso que el cura que se queda solo porque no quiere trabajar. Porque si vos hoy querés servir y trabajar, no tenés tiempo para quedarte solo, ni tenés tiempo para paviar. Ahora, en un falso sacerdocio, en un clericalismo, donde ser sacerdote hace que te cuides vos, que te cuiden a vos, que te respetes vos, el Papa Francisco dice que el clericalismo lleva al mundanismo y que hay algunos sacerdotes que han sido ungidos, hemos recibido el don para servir y para darlo, que en vez de ser ungidos somos untuosos. O sea, que estamos llenos de nosotros mismos, que queremos que nos sirvan, que tenemos nuestro tiempo, que nos cuidamos, que nos curamos. El Papa Francisco dice algunos sacerdotes que son mariposas. A mí cuando hizo esa definición, ¿no es cierto? Hay a veces en algunas naciones, y pasa en Latinoamérica, que el Papa Francisco lo habla de Latinoamérica, donde ser sacerdote es como subir socialmente. Tengo un hijo sacerdote, pero no por la fe, por el lugar que ocupa en la sociedad, por el lugar, ¿no es cierto?, que a veces se le da como de poder. Es totalmente opuesto, ¿no es cierto?, pienso yo, a lo que Jesús quiso, ¿no es cierto?, de nosotros cuando llamó a los apóstoles, ¿no? Porque vos lo ves a Pablo y Pablo no tenía ningún privilegio de nada, ni quería ningún privilegio de nada. Un tipo que era obispo, que era apóstol, y que apóstol, y sin embargo trabajaba a la par, y trabajaba con todos, y servía a todos, y a veces, ¿no es cierto? Bueno, y yo pienso en un tipo qué tipo de sacerdote necesita el mundo de hoy, ¿no? Un sacerdote cercano, el Papa que dice, perdonen a todos, ustedes no son empleados de aduana, para decir quién entra a la iglesia y quién sale de la iglesia, quién puede comulgar y quién no puede comulgar. ¿Quién puede acercarse al Señor y quién no se puede acercar? ¿Quién soy yo si yo, gracias a que me puedo acercar yo? Y como dice el Papa Francisco, ustedes como curas no se van a confesar. Ustedes no tienen pecado, no han experimentado la misericordia de Dios para ser misericordiosos con los demás. Entonces, yo pienso que el clericalismo, ¿no es cierto?, es a veces tener un razonamiento, ¿no es cierto?, un conocimiento de las cosas de Dios, no como sujeto, sino como objeto. Saber un montón de cosas, sin embargo, no conocer o no tener una relación personal con Jesús. Porque se acuerdan, un clericalista, ¿quién era? El hijo que se quedó en la casa. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo que se quedó en la casa. ¿Qué le dice? Yo jamás te he desobedecido. Pero ahora viene ese hijo tuyo, ahí lo tiene el clericalista, que puede ser laico, que puede ser cura. Y vos, ¿no es cierto?, lo recibís con la misma manera. ¿Y el padre qué hizo? Le dio un sermón, le dijo, no, por un tiempo no vas a poder, no, ahora no estás, no. Le dio un abrazo, le dio, ¿no es cierto?, y lo recibió. Y el Papa Francisco dice, ¿vino porque estaba arrepentido? No, vino porque se le había acabado la plata. Y el otro que estaba en la casa, dice, el que estaba en la casa, ¿estaba por amor? No, ¿qué le dice el Padre? Todo lo mío es tuyo. ¿Y qué es lo mío? El corazón del Padre. Pero no lo había entendido al Padre, estaba por miedo al lado del Padre. No era un hijo, era alguien que tenía miedo, alguien que estaba por miedo, que estaba por interés también. ¿No? Y Jesús, y el Papa Francisco dice, falta el tercer hijo, que en la parábola no está, que es el verdadero hijo. ¿Y quién es el verdadero hijo? Jesús. Y Jesús, como es igual que el Padre, nos muestra el amor de papá, ¿no es cierto? Y es misericordia continua. Y hay veces que a nosotros nos molesta que sea tan bueno Jesús. ¿Se acuerdan de esa parábola que le da a todos, el que vino a la primera hora, el que vino a la última, el que llegó a la última de todo? ¿No es cierto? Que le dice,
si yo quiero ser bueno con Él, con vos no te estoy dando lo que mereces, ¿por qué no me dejas ser bueno? ¿Y por qué no podemos creer de que Jesús es realmente bueno, tan bueno, que no podemos llegar nosotros, ¿no es cierto?, a querer ponerle límites a su misericordia? Entonces, qué feo, y a mí me molesta mucho cuando a veces me llaman a mí y me dicen, padre, lo llamamos porque usted es el asesor, esta persona puede ir a cursillo, sí, puede ir a cursillo. A mí no me digan ni qué problema plantea, ni qué tema tiene. Porque sé que va a ir al cursillo si Jesús quiere que vaya, y si Jesús no quiere que vaya, no va a ir, por más que le hayan hecho todo lo que le quieran hacer en las estructuras habidas y por haber. Y ha habido gente, como decía Eduardo, que llegó en el último momento al colectivo, a la Plaza de los Patines, y después fueron dirigentazos. Y otros que se les hizo todo lo que se les tenía que hacer y no llegaron. ¿No? Entonces, ¿quién es el que? O cuentan también, me contaban allá en Mallorca, ese cursillo que llegaron unos tarde, que ya habían empezado los rollos, ¿no? Y Eduardo estaba dentro del cursillo. Y empezaron a hacer una disquisición entre el rector y los demás, si podían entrar, si no podían entrar, si había pasado el rollo. Y Eduardo, llamaron al presidente del secretariado, el otro respondió. A mí esas estructuras les puedo asegurar que uno vaya a una reunión de secretariado nacional y que pueda hablar, el que tiene el voto y el permiso, no sé de quién, para que pueda hablar, y que este no puede hablar porque no tiene el permiso y que llame por teléfono para ver si... Yo he visto cosas que me han dejado, ¿no es cierto?, a veces, y he visto muchos sacerdotes a veces que como asesores de cursillo son bastante cerrados también, ¿no? Porque cuesta, ¿no es cierto? A ver, es mucho más sencillo tener todo estructurado y que llevemos, ¿no es cierto?, a gente ya casi dirigente para que hagan cursillo, a arriesgarse, ¿no es cierto?, y abrir la puerta, porque claro que hay más complicaciones, claro que es mucho más difícil un cursillo, ¿no es cierto?, llevado así. Claro que tiene, pero los frutos y lo que hace el Señor es grandísimo, ¿no? Yo no sé si estoy ya en horario, si ya me fui de horario. Díganme, no sé si me están escuchando los que dirigen, ¿no es cierto? Un poco los que coordinan. Lo que sí. 17 le tengo la parte de Carlos, ¿cómo estamos en el horario? Sigue un poquito más padre, ¿no? Continúenos. Un poco, ¿no es cierto? O sea, yo les digo, nuestra experiencia acá en nuestra arquidiócesis de Mercedes Luján, somos una experiencia un poco atípica, ¿no es cierto? Yo no me meto mucho, ni voy en contra, ni voy a favor de los secretariados nacionales, ni de todas esas cosas, ¿no? Pero cuando yo llegué a la diócesis y mi obispo, el segundo obispo, el primer obispo que me nombró de asesor, dejó, después llegó otro, y me dijo, mira, dice, si tenés problemas con los asesores nacionales, sobre el movimiento de cursillos, con la dirigencia, cambiarle el nombre, no lo llames más cursillo, ponele otro nombre y seguí haciendo lo que estás haciendo. Si vienen a ponerte palos en la rueda, porque a veces no vienen a alegrarse, ¿no? A ver, yo les cuento, ustedes van a decir por ahí, se van a escandalizar ahora. En nuestra arquidiócesis el año pasado hubo 27 cursillos. Y este año había preparado 28 cursillos. Y claro, cuando vos te encontrás con las estructuras, te dicen, pero ¿cómo tantos cursillos? ¿Pero por? Y yo me acuerdo en una reunión de esas, de las pocas que fui, que lo hicimos en Luján, que vino el Secretariado Nacional con toda la compañía, donde estaban todos peleándose a ver quién agarraba la presidencia de la Secretaría, y todo, más que a ver cómo acercábamos a los alejados, era ver quién tenía y quién votaba, y a quién ponían de presidente, porque no sé qué mérito tendrá el ser presidente de un secretariado nacional, o si tendrán algún sueldo, o si tendrán algunos favores económicos, o viajes, o cosas por el estilo, no lo sé. Pero era todo sobre eso. Y me acuerdo que cuando yo dije que hacemos muchos cursillos, casi me saltaron la yugular. A lo que un sacerdote de Mendoza, uno joven que también después más o menos lo hicieron callar también, dijo, ¿por qué no escuchamos a ver cómo hacen para poder hacer tanto? En vez de atacar, en vez de decir, ¿por qué no escuchamos como para que hayan llegado a tener que hacer tantos cursillos? ¿No? O sea, ¿y cuáles son los frutos? Y los frutos son
¿no es cierto?, de que los controla el Señor. Yo no estoy para controlar, ni nosotros estamos para saber qué pasó o qué no pasó. Hay muchísimos dirigentes comprometidos para hacer 28 cursillos. Imagínense que se necesitan un montón de equipos, que se necesitan muchas palancas, que se necesitan un montón de... y no ha faltado nunca, ¿no es cierto?, y no ha faltado nunca. Eduardo Meloni fue testigo de ese momento, que a Eduardo Meloni no lo dejaban hablar. Ese fue el caso. Tenía que llamar porque no tenía el permiso, que te tenía que venir no sé de dónde para poder hablar. Y yo conocí a Eduardo Meloni y sabía lo que yo había vivido en la jornada de metodología del carisma. Ahora, yo lo que siento como sacerdote, ¿no? Disculpen que les diga, pero es como que de alguna manera tenemos que buscar, yo no sé cómo, quizás surja de nosotros, ¿no? ¿Qué hacer para que no haya esta división entre los del carisma y los del no carisma, o los autoridades nacionales, internacionales y no sé qué, ¿no es cierto? Y los que son del carisma? O sea, yo me gustaría ver, ¿no es cierto? Yo pienso que sería una cosa de trabajar, de rezar, a ver cómo se pueden buscar más acercamientos, ¿no es cierto?, tanto de un lado como del otro, para que realmente, porque les digo que a mí me hace sentir un poco como un escándalo, ¿no? Porque a veces, no sé, una persona nueva hace su cursillo, sale con toda la ilusión, con el encuentro con Cristo, con todo, y empieza, no, esto no, que esto sí, que estos son del cursillo, que estos no son, que los otros son, que... Y yo pienso que tanto de un lado como del otro tenemos que buscar la forma, ¿no es cierto?, de ser una iglesia en salida, de ser una... yo sé que Eduardo todo esto lo padeció, yo sé que Eduardo lo padeció, ¿no es cierto?, lo sufrió, pero nunca Eduardo tuvo reacciones negativas, nunca habló con desprecio de los que habían entendido mal o no habían entendido, pero sí decía la verdad, porque la verdad, como decía él, no necesita flotadores, ¿no es cierto? Y la verdad es lo que nos hace libres, ¿no? Entonces, buscar esto y que no haya también el error de ninguno de los dos lados, de los dos bandos, un poco de este clericalismo, ¿no? Ahora, en cuanto a los sacerdotes y en cuanto a todo, yo pienso que el Papa Francisco está guiado por el Espíritu purificando la Iglesia, y que los obispos nuevos que se están nombrando son muy cercanos, muy humanos, muy, como dice el Papa, ¿no es cierto?, de estar cerca de sus sacerdotes, que hay que en la formación empezar, ¿no es cierto?, a ser sacerdotes pastores, no es cierto, monstruos, dice el Papa Francisco, porque a veces creamos monstruos adentro del seminario, tipos que no tienen relación con la gente, tipos que te miran de arriba, tipos que hablan con una soberbia, ¿no? O sea, untuosos, diría el Papa Francisco, ¿no? Y es terrible eso, ¿no? Y ustedes ayúdennos, no haciéndonos sentir que somos más, o que somos importantes, o como que nosotros no hay, o como que somos los elegidos, porque eso no nos ayuda a los sacerdotes. A los sacerdotes no nos ayudan, como no lo ayuda a nadie, los halagos, como no nos ayuda a nadie el, 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 el trato distinto, ¿no? O sea, estamos sacerdotes, el sacerdote, o sea, cuando me dicen el sacerdote en el cursillo, y el sacerdote en el cursillo es importante, ¿no es cierto?, en la confesión, es importante en los rollos que tenemos, ¿no es cierto?, que son rollos místicos, ¿no? Pero la importancia también de vivir y dar testimonio. Les agradezco, disculpen, ¿no es cierto?, si en alguna cosa a alguno pude haber herido, les pido disculpas, pero bueno, un poco mi visión de estos 30 y pico de años que tengo de cura y de estos 20 y pico de asesor de cursillos. De colores. De colores, padre